Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a hacer el análisis del paper The Girl Next Door, The Effect of Opposite Gender Friends on High School Achievement. Siguiente, por favor. El paper escogido fue hecho por Andrew J. Hill y publicado en el 2015 por The American Economic Journal, Applied Economics. El presente paper estudia el efecto de tener amistades del sexo opuesto en el rendimiento académico de estudiantes en high schools. Es entonces que busca responder a la pregunta de si es que tener amigos de género opuesto actúa como distracción o si es que en realidad promueve mejores resultados académicos. Siguiente, por favor. Debido a que los estudiantes pasan un tiempo considerable con sus amigos del colegio, es importante encontrar el efecto que la composición del grupo de amistades de un alumno tiene sobre su rendimiento académico. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo les afecta. Es entonces que este puede ser un determinante fundamental del trayecto académico de los estudiantes y no es sabido por el resto. Asimismo, la información respecto al efecto de la composición de género en la red de amistades es valiosa tanto para los padres de familia como para los colegios a la hora de discutir la medida en la que los cambios de la composición de género en las clases afectan la formación de los alumnos. Por otro lado, también es valioso para los mismos estudiantes comprender cómo la composición de género de su grupo afecta sus logros académicos, ya que esto les brinda información fundamental respecto a cómo su ambiente los afecta. Así, el alumno también puede distinguir los determinantes de su rendimiento académico del efecto de su grupo de amistades. Siguiente, por favor. Ahora pasaremos a presentar el problema econométrico. En primer lugar, la regresión lineal que los autores plantean para estimar el efecto de las amistades de sexo opuesto en el rendimiento escolar tiene la siguiente forma que pueden ver en la diapositiva. En esta regresión, el rendimiento académico está representado por la variable Y, siendo los subíndices I, el individuo, G, el grado del individuo, y S, su colegio. La letra F es un indicador dicotómico de sexo femenino, el vector X denota características individuales de la persona, la letra O representa la cuota de amigos de sexo opuesto, y los efectos fijados de grado y colegio se hacen con la variable D. Cabe mencionar que esta última variable D sirve para hacer clusters y lograr que las perturbaciones sean I y D. El problema econométrico de este modelo es que la composición de los amigos de secundaria de un individuo muy probablemente esté correlacionada con un set de variables no observables que afectan el desempeño académico. Por ejemplo, los padres entusiastas podrían motivar a sus hijos a participar en actividades extracurriculares, lo que podría resultar en un entorno de amistades más balanceado, así como mayor rendimiento académico. Por otro lado, existe error en la medición de la composición del sexo en el entorno de amistad. La medición del entorno de amigos se construye en base a las personas que el individuo afirma que son sus amigos. Sin embargo, algunas personas podrían decir que personas del sexo opuesto son sus amigos en un esfuerzo por parecer más populares. Y, si dicha selección está correlacionada con el rendimiento académico del individuo, habría correlación sesgada entre la cuota de amigos del sexo opuesto y el desempeño escolar. Estos problemas de endogeneidad hacen que una estimación de gamma, que es el efecto de cuota de amigos del sexo opuesto en el rendimiento escolar, vía MCO, sea sesgada. Siguiente diapositiva, por favor. Como estrategia para resolver el problema de endogeneidad, se usa el método de variables instrumentales. El instrumento propuesto es un promedio ponderado de la composición del sexo de los 20 vecinos más cercanos, denotado por J20, del mismo colegio del individuo. La lógica detrás de este instrumento es que la probabilidad de que seas amigo de tu vecino es más grande que la probabilidad de que seas amigo que alguien que vive al otro lado de la ciudad. Cada vecino J se identifica como opuesto al sexo I por el indicador O, y su contribución a la función promedio está ponderada por una función inversa de la distancia entre el individuo estudiado y el vecino D. Esto quiere decir que mientras más cerca esté el vecino, más grande será la ponderación. La función de ponderación termina siendo W, como podemos ver en la ecuación 3. Y la ecuación 2 es la primera etapa de variables instrumentales. El argumento por el cual los autores afirman que se cumple la condición de exclusión es que el sexo de un vecino es aleatorio. Los padres no escogen la ubicación de sus casas basándose en el sexo de vecinos del mismo colegio. En cuanto a la condición de relevancia, argumentan que como definen el entorno de amistad como una serie de todo tipo de lazos y no solo de fuertes amistades, entonces los vecinos pueden tener influencia en el individuo
sin necesariamente ser mejores amigos. El estimador gamma, que finalmente se obtiene mediante el método de variables instrumentales, es de menos 1.08, con controles, y es estadísticamente significativo. Finalmente, esto refleja el efecto negativo que generan los amigos de sexo opuesto en el rendimiento escolar. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, mencionaremos una serie de observaciones y recomendaciones para el paper seleccionado. Vamos a comenzar con las críticas. En primer lugar, las personas que viven en el mismo vecindario suelen tener el mismo nivel de ingresos. E ingresos es una variable que se relaciona directamente con el rendimiento académico, por lo que la variable instrumental violaría la condición de exclusión. En segundo lugar, cuando un colegio privado no mixto se encuentra cerca de uno mixto, la composición de sexo de los vecinos se verá distorsionada. Por ejemplo, imaginémonos un colegio privado solo de hombres cerca de uno de los colegios mixtos observados en el estudio. Al analizar la distribución del sexo entre los vecinos del individuo observado, van a haber menos hombres, ya que la mayoría podría ir al colegio privado solo de hombres. Asimismo, la composición del sexo en las amistades escolares del individuo también se verá afectadas, ya que tendrá menos amigos hombres en el colegio. De esta manera, la variable instrumental presentada tendría correlación con el término de perturbación de primera etapa, por lo que no cumpliría con el principio de exclusión. Por último, el paper realiza el fuerte supuesto de que las personas que viven más cerca a ti son más probables a ser tus amigos, ya que definen a tus amigos con el mínimo requisito de que si alguien te considera su amigo, aunque tú no lo consideres tu amigo, automáticamente es de tu entorno de amistad. Esto da más alcance a la probabilidad de que tu vecino sea tu amigo. Sin embargo, creemos que decir que tus vecinos son tus amigos es un supuesto que refleja más cómo se vivía en el pasado, además de ser un supuesto muy restrictivo y fuerte. Hoy en día los escolares pasan bastante tiempo frente a su computadora o tele jugando videojuegos, y los amigos se hacen más en el colegio que en el vecindario. Siguiente diapositiva, por favor. Como alternativa a la variable instrumental propuesta por Hill, nosotros proponemos utilizar la siguiente variable instrumental: vouchers para ir al cine. Esta consiste en ofrecerle a los estudiantes 10 tickets gratis para ir al cine y que ellos hagan la lista con las 10 personas que desean ir. La lógica detrás de ese instrumento es que el estudiante escoja a sus verdaderos amigos y no tenga incentivo de decir nombres para parecer más popular, ya que, 1, las personas que nomina se enterarán en algún momento que fueron nominadas, y 2, es poco factible que alguien esté dispuesto a pasar una tarde entera con alguien que en realidad no es cercano o no le cae en la vida real. Para asegurar que tampoco hay incentivo por parte de los alumnos de negociar o acordar con otros, la lista se deberá realizar en el momento simultáneo con otros grados. Por otro lado, también se hace el análisis respectivo para asegurar que la variable instrumental cumpla con las condiciones necesarias. Con respecto a la condición de relevancia, se puede ver que sí existe correlación entre las personas con las que te gusta ir al cine y tu círculo de amigos. Entre más cercano es una persona a ti, más probabilidad es que quieras ir con ella al cine. Luego, con respecto a la condición de exclusión, también se cumple. La lista de personas con las que irías al cine no tiene relación directa con el rendimiento académico ni con posibles elementos dentro del término de perturbación de la ecuación estructural, tales como motivación de padres o ingreso familiar. Por lo tanto, así se terminan cumpliendo las dos condiciones necesarias. Asimismo, estamos suponiendo que sí se cumplen las demás condiciones de Gauss-Markov para obtener un estimador consistente de variables instrumentales. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.